Ok, estas primeras partes del video es solamente para comprobar que soy yo el que está trabajando en el documento. Y aquí se muestra la página del INEGI donde se pudieron obtener los datos siguientes. Me fui a la sección de salud mental y busqué lo que fueron los suicidios en el país. Me fueron mostrando los datos por cada estado, seleccioné todos los datos, todos los estados y me mostraron un rango entre los 10 a 49 años. Seleccioné todos esos datos del 2010 al 2018, qué tantos suicidios hubo. Entonces simplemente nada más copié y pegué como se pudo apreciar en el documento de Excel. Lo siguiente en hacer fue redactar el texto sobre qué son esos datos que representan. Y todo esto para finalmente como objetivo es hacer unos gráficos, construirles sus histogramas y sus tablas de datos. Pero para construir todo aquello necesito hacer unos datos previos. Para esos datos previos van a ser el número total de datos, va a ser asimismo el dato mínimo entre todos, asimismo va a ser el dato máximo, asimismo van a ser el rango, va a ser los números de clases y va a ser la amplitud. Ahora, como se puede apreciar, simplemente combinéis entre las columnas para que se pudiera apreciar mejor el texto. Lo siguiente después de hacer es igualmente combinar y centrar, y para el número de datos se utiliza la función contar y selecciono el rango de todos los datos. Para el dato mínimo se utiliza la función mínimo, para el dato máximo es max, para el rango simplemente es el dato máximo menos el dato mínimo, y para el número de clases se utiliza el logaritmo por el rango, el logaritmo del rango, pero esto va a estar multiplicado por 1 más 3.22, que esto pues es dado por una regla. Ahora, como esto nos van a arrojar un número con decimales, tengo que agregar la función de redondear más, y para que sea al siguiente número pues le pongo coma y 0 al final. Ahora la amplitud simplemente es el rango entre el número de clases. Como se puede apreciar, el rango entre el número de clases, como pueden ver, igualmente me dio en decimal, y nuevamente tengo que redondearlo con la función de redondear más y 0. Ahora voy a hacer mi número de clases y voy a hacer mis datos de límite inferior y límite superior, que son los intervalos de clase. Escribimos el texto, centramos y combinamos dependiendo de cómo se vea. Número de clases, lo siguiente en hacer pues simplemente igualmente combinamos y centramos. Enumeramos del 1 al 11. Para el límite inferior vamos a escoger el dato mínimo, y para el siguiente datos, el límite superior, se va a sumar la amplitud. Ahora para el segundo dato del límite inferior pues se queda el mismo dato del límite superior más la amplitud, y así nos vamos a ir. Ahí, como pueden apreciar, me había equivocado, entonces tuve que volver a repetir el proceso. El límite superior va a ser el dato anterior más la amplitud, y para no irnos del 1 en 1 pues se seleccionan ya los datos hechos y se deslizan hasta abajo para que se creen automáticamente, como se puede apreciar a continuación. Ya están todos hechos. Ahora nos vamos a ir aquí a las configuraciones en opciones, luego nos vamos a ir en complementos y en ir. Buscamos que esté activada herramientas para análisis, y si no lo está, lo activamos y le damos a aceptar. Todo esto para que después de irnos a datos tengamos la opción de análisis de datos. Escogemos la opción de histograma, que es la que nos va a crear histograma, y nos va a pedir que seleccionemos ciertos datos de entrada. Entonces aquí se repitió el proceso para que lo pudieran apreciar, y los datos de entrada seleccionamos todos nuestros números de datos, escogemos que los rótulos y crear gráfico esté seleccionado, y ahora entre un rango de salida seleccionamos cierto lugar del documento de Excel, y como podemos ver, después de darle a aceptar a todo, se nos crea nuestro histograma y nuestra tabla donde nos dice que están nuestras clases, nuestras frecuencias y nuestra
frecuencia acumulada porcentual. Las moví a un lugar que se pudiera apreciar mejor e insertamos unas filas. Todo esto para crear la frecuencia acumulada, que es vamos a ir sumando las frecuencias más el siguiente y el siguiente. Entonces, como se puede ver, ya están todas hechas. Lo siguiente en hacer fue cambiarles nombres por los nombres que se les da en nuestro manual de probabilidad y estadística, para así seguir siempre todos un orden con el mismo número de variables. Después, lo siguiente en hacer es la frecuencia relativa, que es la frecuencia absoluta entre el número de datos que ya se pudo hacer, como lo veían ahorita. Nuevamente insertamos nuevas filas, todo esto para crear nuestros siguientes datos, que son las clases, y como teníamos antes la clase, realmente es la marca de clase. Ahora en clases agregamos lo que es el límite inferior y el límite superior. Y las clases tenemos que hacerlas, que es realmente un promedio entre el límite inferior y límite superior. Como pueden ver, simplemente desplazamos hacia abajo y se crean automáticamente las demás marcas de clases. Y así nuestro histograma queda ahora sí de una manera hecha, mejor y con los datos correctos. Lo siguiente en hacer fue seleccionar nuestras frecuencias absolutas. Todo esto para hacer un gráfico de frecuencias. Se hizo las frecuencias en un gráfico de barras y simplemente se modificaron los nombres. Ahora en la parte de abajo, los números que tenemos como clases tenemos que ponerle que son los de la marca de clase para que concuerde con nuestro gráfico de frecuencias. Así como se hace en uno de barras, se puede hacer el mismo procedimiento para un gráfico de pastel. Y es lo mismo, va a ser un simple gráfico de frecuencias. Como pueden ver, el procedimiento es el mismo: seleccionar nuestras frecuencias absolutas, cambiar los datos por las marcas de clases y que se vean ahí en las opciones nuestras leyendas. Y eso es todo. Ahora, con todos estos datos, lo que podemos hacer es hacer un análisis para tener una cierta relación entre los suicidios que hay, qué tan frecuente es, y esto nos ayuda a que así los estados puedan tomar ciertas medidas y ver qué es lo que pueden hacer. Si quizás dar unas pláticas sobre motivacionales o diferentes situaciones de las cuales ellas puedan tomar acciones. Entonces estas gráficas nos ayudan a poder interpretar mejor todos esos datos.